Hola, yo soy Juan Pablo Vizcarra Guzmán. Yo nací en la aldea Papacolman, por el pie de Curapuna, en la Sierra Liquipeña. Mis hermosos padres fueron Gaspar Vizcarra Guzmán y mi hermosa madre Manuela de la Sea Andina. Mis primeros días viví en mi pueblo natal de Papacolma, hasta que viajé a Cusco a estudiar en el Real Colegio de los Nobles de San Bernardo, rejetando a los jesuitas. Cuando en 1760 falleció mi padre e ingresé a la Compañía de Jesús de la dicha ciudad. Mi primer voto fue en 1763. Mi hermano José Anselmo también ingresó a la misma orden que yo. Pero en 1767 el rey Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas de España y su dominio. Yo y mis compañeros fuimos arrestados y llevados a Lima y después llevados tras una penosa tragedia a Cádiz. Pese a eso, fui transportado a Italia, siendo desembarcado en la costa del estado Pontificio, junto a mi hermano José Anselmo. Fui instalado en Massa y Caracas, próxima a Génova, hacia Italia, en la Toscana, donde fui acogido por la familia Cipo. La corona española prohibió que yo fuera a Perú o viajara a Perú, porque si viajaba a Perú era una de mis propias causas por la cual podía morir. Desde 1773, yo y mi hermano luchamos por nuestro patrimonio que nos correspondía a nuestra familia, aunque no lo logramos en éxito. Por lo demás, nuestras tres hermanas que se encontraban en Perú se casaron y se repartieron todo, las tierras, dinero, todo que le correspondía entre ellas tres, y fue una decepción porque a nosotros no nos dejaron nada. Fuimos unos, como decir, hermanos extravidos. Nosotros nos hallábamos agobiados por el desengaño cuando en 1781 nos enteramos que había una rebelión en Perú, la de Túpac Amaru II. Entonces yo me puse en contacto con la iglesia de Liorna inglesa, a quien me informé sobre este suceso que pasaba en el Perú, para que las claras muestras de descontento ahí existía contra el dominio español, que se estuvo también en el momento oportuno para Inglaterra, porque en esos tiempos Inglaterra y España estaban en guerra, por el motivo que España no podía llevar sus productos ligeramente a su costa, porque Inglaterra con sus barcos, como tenían una flota muy potentísima, destruía sus barcos, y por eso en esos tiempos Inglaterra y España estaban en guerra. Y yo aproveché en eso para avisarles a los ingleses, tanto que ellos estaban en guerra, y para que yo viajara a Perú. Y dato que los ingleses se interesaron por esto, nos llevaron a Londres, pero pasamos por Alemania, pero nos cambiaron nuestros nombres. A mí me cambiaron por Paolo Rossi, a mi hermano Anselmo lo cambiaron por Antonio Vallés. La portada de la primera edición de la Carta Española de Americanos, escrita originalmente en idioma francés. El título de Esther Ash, española Americanos, cayó a manos de Francisco de Miranda, quien publicó por primera vez en 1799 con el pie de imprentar en Filadelfia, Estados Unidos. Sin duda falso, pues dio ser editado en Londres. En 1782 arribó a Londres y escribió una carta de gobierno británico,
instalando a enviar en su expedición hacia Sudamérica, cuya primera conquista debía ser Puerto de Buenos Aires, destinado a convertirse en la base para el avance hacia los territorios del Virreinato del Perú. Estos planes debieron interesarse a los británicos, que hablaban en vísperas de perder sus 13 colonias de América del Norte. En Londres pertenecieron durante 2 años. En ese lapso se produjo un cambio de gobierno en Gran Bretaña y se afirmó la paz con España. En los planes míos dejaron de interesarme a los británicos. O sea, prácticamente ya no les interesaron nada lo que yo tenía para proponerles. Y me dejaron más agarrado y decidido a otros años más en inútiles demandas de corona española. O sea, ya toqué esa oportunidad, la dejaron y los británicos hicieron paz con España y ya no tenían nada que hacer ahí. De manera póstuma en 1790, en la que con ocasión de la cercanía de la celebración de los 300 años del descubrimiento de América, visitaba a los criollos de América a luchar contra la opresión española y la forma de Estado soberano. En 1795 arribé finalmente a Londres. Mi esperanza era que los británicos ayudaran a los españoles americanos a obtener su independencia nuevamente. Se vio que no me apoyaron. Las varias circunstancias no obstante, continué en Londres hasta mi muerte, escribiendo y haciendo gestiones para hacer interesar mis planes a la corte británica. Enfermo y pobrecido, fallecí en febrero de 1798. Antes de morir yo dejé mis papeles a Ruth King, ministro de Estados Unidos en Inglaterra, quien las entregó al venezolano Francisco de Miranda. Este líder patriota cogió que entre esos papeles la carta a los españoles americanos escrita en francés y la hizo imprimir en Londres en 1799 con el pie falso de Filadelfia, Estados Unidos. Luego lo tradujo al idioma español. La versión publicó también en Londres. El documento se propagó en el continente americano. Durante mi última etapa de mi vida, cuando Miranda visitó Londres, yo acababa de fallecer, con el propósito de honrar mi nombre, mi memoria, el diplomático le solicitó una traducción y una difusión de mi obra. Está bueno es recordar, no solo es circunscribir a la carta que Miranda imprimió para repetir a diestra y siniestra en su expedición liberal a Venezuela. Cuando algunos de los temas analizados por mí, a quien reconoció el historiador David Brading, ubicaba en la tradición del pensamiento criollo de la libertad. Una de las ideas que afloraba en la carta que yo escribí es la distancia de la geografía entre España y sus posesiones americanas, un argumento utilizado también por Paine y que luego retomaba Simón Bolívar e incluso Faustino Sánchez Carrión para defender el proyecto republicano. Con respecto a este último, yo me refería a los derechos individuales que se darían a los ciudadanos, pero también mencioné conceptos para libertad. En la sección negativa, esto es una respuesta a la tiranía que era la naturaleza del gobierno de España en América. Era imposible, opinaba yo, la convivencia con los amos y los tiranos.
De la restauración de la Compañía de Jesús, provocadora episodia cargada de conceptos y argumentos originales, algunos de ellos recogidos por Simón Bolívar en su Carta de Jamaica. Permaneció por varios años en los archivos personales de Uhud King, el embajador estadounidense en Inglaterra. Fue amigo y confidente del sacerdote jesuita. Entendía las bases materiales de la desigualdad social cuando las causas conocidas de un mal empeoraban. Era una locura, opinaba el jesuita. Esperadas de ellas algunas bien. El rupturismo hacía evidente, mis críticas incansables, un presente sin solución, pero también en mi mirada una presente optimista en el futuro, un pleno futuro de oportunidades. La etapa superior ocurrida cuando desaparecieron los odiosos obstáculos que cogíamos. Opinaba el bimestre general. Yo, como bien lo señalaba Gravin, imaginaba un utopía. En ella, América, el punto de encuentro entre todas las bases nacionales pacíficas, viendo en su trabajo honrado, dentro del espíritu en comunidad, refundada en la solidaridad que era posible tender a mano del otro que sufría pero que sin embargo tenía muchos que aportar. ¿Cuántos huyendo de la opresión y de la miseria vendrán enriqueciéndose con su industria, con sus conocimientos y a respetar nuestra población deshabitada? Exclama ese pequeño universal que, sin lugar a dudas, es uno de los pensadores más lucidos y vigentes que ha producido el Perú. Gracias.